país se está cayendo a pedazos. En este país la juventud tiene un futuro cancelado, es decir, no tiene futuro. Gran parte de la juventud se encuentra en una situación de marginación, de pobreza, de desesperación. Si continuamos por esa vía, el resultado va a ser francamente aterrador, de pronóstico reservado para los siguientes años, para las siguientes décadas. Bueno, pero hoy se trata de buscar el cómo sí. Hoy vamos a platicar de lo que hicieron en Islandia en 1998, pero que se les ocurrió desde el 92. Llevan 22 años aplicando el programa Planet Youth y ha cambiado radicalmente a su juventud. Si pudieron en Islandia, ya sé, va a parecer un sueño guajiro, pero si pudieron en Islandia, ¿por qué no podemos en México? Yo soy Luis Cárdenas, muy buenas noches. Esto es Contracara. Pero muy buenas noches, bienvenidos aquí a Heraldo Televisión, a Contracara. Les recuerdo, como siempre, nuestras redes sociales, ya se la sabe, @LuisCárdenasMX, y también estamos en @HeraldoTV. Oiga, vamos a platicar hoy de este programa llamado Planet Youth. ¿Qué diablos es eso? No es una cuestión de marketing, no es una cuestión de venta de productos milagro, no. Es un programa que ha tenido resultados impresionantes, pero no son resultados de la noche a la mañana. Se trata de prevención selectiva, no es corrección, es prevención. ¿Qué hacer con los chavos para poder ver cuáles son los principales problemas, para detectar los focos rojos y aplicar acciones concretas y reales que puedan, pues, eliminar y cambiar esos focos rojos y convertirlos más bien en ventanas de oportunidad? Le doy un dato. Allá en Islandia, los chavos, los adolescentes, son los que menos tienen deseo de consumir droga. No consideran que meterse una droga sea necesario, porque no lo quieren hacer. No porque los estén forzando, no porque los estén castigando, sino porque los han vuelto conscientes de lo que puede llegar a suceder y de que puedan tomar sus propias decisiones. Planet Youth se creó, le repito, como una idea en 1992 y termina por aplicarse primero en Islandia en el 98. Hoy día ya está en distintas partes del planeta, lo mismo en España, lo mismo en Lituania, lo mismo en Chile y también, por supuesto, en México. Quiero compartirle este testimonio del director global de Planet Youth. Él es John Sigfússon. The three main building blocks, or what we call pillars of success. The first one is evidence. We always need to use evidence when we make decisions in the lives of our children. We cannot use just feelings or what we hear or somebody says. It has to be evidence. The second pillar is working on a community basis. We never look at the whole country at the same time, but we work, or our collaborators, in the different municipalities. And if the municipality is large, we normally recommend to divide it into districts. And the third pillar is creating and maintaining a dialogue between researchers, policymakers, and practitioners. If these three groups do not collaborate, there is a very little chance of any real success. Bueno, pues seguimos aquí en Contracara y para conocer un poco más sobre este programa, un programa que se está volviendo un paradigma y que está rompiendo los esquemas tradicionales a nivel global, tenemos en comunicación a distancia, vía remota, a Patricia Ross. Ella es directora de Planet Youth para América Latina y también para España. Patricia, qué gusto poderte saludar. Muy buenas noches, gracias por unirte aquí a Contracara. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Estoy encantada de poder platicar aquí un rato con ustedes. Oye, cuéntanos, ¿qué es Planet Youth? ¿Cómo podemos entenderlo? Porque entiendo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero ¿cuándo surge esta idea? ¿Cómo surge? Cuéntanos.
Bueno, esta idea, si me remonto al tiempo, surge en Islandia en 1992, cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Reykjavik deciden investigar o saber más acerca de cuáles son los factores de protección y los factores de riesgo que influyen en el uso y el consumo de sustancias entre adolescentes. En el 1998, fruto de todas esas investigaciones, como ellos ya saben cuáles son esos riesgos y esos factores de protección, el gobierno de Islandia, primero la municipalidad de Reykjavik y todo el gobierno de Islandia apoyan el cambio de paradigma en la prevención del uso de sustancias en adolescentes y realizan una serie de medidas para mejorar los contextos en los que niños, niñas y adolescentes se crecen y se desarrollan, y el cambio es que ya no se dirigen más a los adolescentes a decirles lo malas que son las drogas, porque ellos ya lo saben y sin embargo siguen consumiendo, sino que se dedican a cambiar los factores de riesgo y los factores de protección en los contextos más inmediatos, que son la familia, el grupo de iguales, la escuela y sobre todo el tiempo libre. Deciden hacer un tipo de prevención universal basada en este cambio en los contextos para que porque ellos creen que si los contextos en los que los niños, niñas y adolescentes se desarrollan son más saludables, las probabilidades de que estos adolescentes tengan elecciones más saludables aumentan exponencialmente. Me llama la atención que el modelo se basa a partir de encuestas, entiendo, ¿no? De consultar, de preguntar a los jóvenes, en vez de irnos con la idea moralina, con la idea un poco, a veces medio hipocritona, permíteme decirlo, de las drogas son malas, no lo hagas, no lo hagas. O sea, bueno, pero ¿por qué no las voy a hacer? ¿Qué pasa si tengo curiosidad de hacerlo? ¿Qué me pasa si consumo tal o cual sustancia? ¿Cómo son estas encuestas? ¿Cómo es, déjame, además de las encuestas, el acercamiento que hacen con la juventud, Patricia? Sí, estas encuestas están dirigidas a los adolescentes de 15 y 16 años y es una encuesta muy grande. No solamente pregunta sobre drogas, pregunta sobre cómo se sienten en la escuela, cómo se sienten en su casa, qué hacen en el tiempo libre, si están tristes, si están deprimidos. O sea, es toda una encuesta que podríamos calificar de calidad de vida de nuestros adolescentes. Los resultados que arrojan estas encuestas tienen que ver sobre todo con cuáles son los factores en el contexto que van a proteger a esos adolescentes del consumo de drogas y de otras conductas de riesgo, y cuáles son los factores de riesgo que tenemos que disminuir en el contexto. Entonces, por ejemplo, ellos descubrieron que en la familia, si los padres sabían dónde estaban sus hijos, con quién estaban sus hijos, si la familia hacía que sus hijos estuvieran por la noche en casa y no en las calles, si les daban cariño, amor, si les ponían límites, todo eso eran factores de protección. Con respecto al tiempo libre, vieron que aquellos adolescentes que tenían actividades programadas, actividades de tiempo libre, actividades en las que ellos pudieran desarrollar sus hobbies, en lugar de no hacer nada después de la escuela, si estas actividades programadas eran un factor de protección inmenso. Entonces se dedicaron a no dirigirse a los adolescentes, sino a unirse todos los adultos que están en una comunidad y que tienen que ver con estos contextos, léase los maestros para propiciar un buen clima en la escuela, los entrenadores, los monitores de tiempo libre que fueran un buen modelo, que los papás fueran un buen modelo y que tuvieran estos niños y niñas oportunidades de pasárselo bien. Entonces estos adolescentes tenían muchas menos probabilidades de utilizar las drogas para pasárselo bien, porque en el fondo cuando un adolescente prueba es porque quiere probar sensaciones, pero si les damos una sensación, que puedan tener ese tipo de sensaciones de una manera más segura, es menos probable que utilicen las drogas.
Hay distintas realidades, tú lo sabes mucho mejor que yo, en las distintas partes del planeta. Una cosa es la juventud de Islandia, otra cosa es la juventud de España. Inclusive dentro de la misma Islandia o la misma España, pues hay diferencias abismales. No es lo mismo hablar, no sé, de alguna parte en el sur de España que de Barcelona, por ejemplo. Y no es lo mismo hablar, pues, de países como Islandia a países como Chile o países como México. ¿Cómo puede ser este acercamiento de forma tan homogénea en lugares tan disímiles entre sí? Porque hay lugares, por ejemplo, aquí en nuestro país, en donde pensar en acercarse a los adolescentes, pues puede ser realmente un asunto de altísimo riesgo. Hay un problema de sicariato, de jóvenes que están siendo presas del crimen organizado y bueno, pues en donde el poder platicar o el poder acercarse o poder preguntarles sobre su felicidad, sobre su calidad de vida, pues se antoja imposible. ¿Cómo puede llegar Planet Youth a este tipo de escenarios sociales tan disímiles en el planeta? En estos momentos, después de 5 años de un recorrido en amplia expansión, hemos pasado de ser, antes se llamaba Youth in Iceland, después pasó a ser Youth in Europe y desde el 2017-2018 se llama Planet Youth, porque estamos en 16 países y 5 continentes. Y hemos aprendido mucho en toda esta expansión. Y lo que hemos aprendido es que, primero, lo que se utiliza, el universo de investigación, son siempre los adolescentes que están en el último curso de la escolarización obligatoria. Eso nos proporciona un diagnóstico local por escuela y por territorio. Entonces, en el momento en que se realiza ese estudio en una localidad, por ejemplo, por decir Guanajuato, en México, y se realiza en los 46 municipios de Guanajuato, en todas las escuelas de secundaria del último curso obligatorio, y tenemos un 100% de la muestra, entonces lo que tenemos es un diagnóstico territorial. Es un diagnóstico de Guanajuato. Son los factores de riesgo y los factores de protección que ocurren en Guanajuato, en sus 46 municipios y en sus múltiples escuelas, que son muchas, ahora no recuerdo el número. En el momento en que tenemos ese diagnóstico, y es fácil acercarse a ellos porque esos niños y niñas están escolarizados, es la escolarización obligatoria, en cuanto tenemos ese diagnóstico, el modelo deja de ser el modelo de prevención islandés para pasar al modelo de prevención de Guanajuato, porque conocemos la realidad y la calidad de vida de los adolescentes de Guanajuato. Y entonces las acciones y la estructura para llevar a cabo esas acciones tienen que ver con el diagnóstico local, con el diagnóstico de cada escuela y de su barrio alrededor y con el diagnóstico de cada municipalidad. Por lo tanto, no es un programa que se tenga que copiar de Islandia, sino que es una metodología que permite la adaptabilidad a cada territorio porque está basada en los datos locales. Y a lo mejor lo que tenemos en todo Guanajuato son factores de riesgo y factores de protección diferentes para León, diferentes para Irapuato, diferentes para Celaya, y las acciones se toman en función de esos diferentes diagnósticos locales. Esta es la clave de la adaptabilidad del modelo. Es evidentemente en todo Planet Youth, yo entiendo que hay diferencias importantes como la que nos describes, y además para poder entender cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección, qué se puede hacer, cómo va cambiando, obviamente se adapta a cada caso, pero entiendo que lo que sí es global, universal, es que tienen que ser jóvenes en la escuela. Si hay jóvenes en abandono o zonas en donde pues, se ha abandonado, por desgracia, la escuela, aunque sea obligatoria, caso que pasa en gran parte de América Latina, ahí no hay manera de medirlo. No. Porque es un programa de prevención universal. ¿Qué significa? Es un programa de prevención que va de 0 a 18 años, dirigido a todos los niños, niñas y adolescentes, para prevenir que ocurran conductas de riesgo, para actuar antes de que ocurran las conductas de riesgo.
Entonces, la No es mayoría correctivo. de los niños y niñas están escolarizados. Es evidente que hay un gran número vulnerable que no lo están, pero de esos casos tienen que ocuparse los servicios sociales, de esos casos tienen que ocuparse y tenemos que reforzar la prevención selectiva, la prevención que va dirigida a los grupos más vulnerables. El modelo Planet Youth va dirigido antes de que ocurra ningún problema a toda la población, entendiendo que si empezamos, por ejemplo, en el 2023 con este tipo de medidas de prevención universal, tal vez en el 2028 tengamos menos acciones de prevención selectiva, porque tendremos menos adolescentes que estén en riesgo de uso de drogas. Es importantísimo y creo que aquí es muy claro, o sea, es un programa de prevención selectiva, como nos comentas, no es un programa correctivo. Universal. A final de cuentas, no es un programa correctivo, o sea, ya cuando la cosa se ha salido de control, cuando hablamos del sicariato, cuando hablamos de muchas cosas que se están dando, bueno, pues ahí sí ya sale de las manos de esta iniciativa en particular. Ahora, otro punto que destaco de lo que me comentas, Pati, es el tema de resultados a mediano y largo plazo. No es un asunto para mañana, es un asunto que se va midiendo a lo largo de los años. Al principio me decías, inicia en Islandia en el 92, por ahí del 98 vienen algunos cambios. Háblame de casos de éxito, de un par de países en donde las cosas fueron cambiando y cómo fueron cambiando y en cuánto tiempo furon cambiando. Sí, en Islandia cambiaron en 22 años. 22 años. Ellos han utilizado este método desde el 1998 hasta la actualidad, son 22 o 23 años ya. Wow. Y entonces han conseguido reducir el consumo de sustancias casi a cero en los adolescentes. Son los adolescentes más sanos prácticamente de Europa y prácticamente de todo el mundo, entiendo. Pero también han reducido vandalismo, también han reducido violencia sexual, también han reducido bullying, porque cuando se hace una prevención universal que es inespecífica, no tiene solamente que ver con drogas, sino que cambia los contextos y los hace más saludables, todas las conductas en esos contextos se hacen más saludables. Entonces, ¿eso quiere decir que cualquier socio, cualquier municipalidad que ahora empiece necesite 20 años? No, porque tenemos la experiencia de Islandia, tenemos una metodología muy bien estructurada y por lo tanto es verdad que no vamos a ver cambios en 1 o 2 años, pero en un ciclo de 5 años ya se pueden ver resultados. Y de hecho, en municipalidades de Chile, donde Chile está implementando el modelo en todo el país, las 5 municipalidades pioneras que empezaron en el 2018 y ya han cumplido un ciclo de 5 años, ellos han visto reducidos sus datos de consumo a la mitad. En Tarragona, donde yo vivo, en Cataluña, España, empezamos en 2015 y la evaluación en 2015 y 2019 también ha demostrado reducciones importantes en el consumo de drogas en los adolescentes. Y en Lituania, que llevan 10 años aplicando esta metodología, también han reducido a más de la mitad el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. Por lo tanto, hay otras evaluaciones en Estados Unidos también, hay otras evaluaciones, hay una evaluación que salió del horno ayer y no os la puedo comentar porque tampoco me ha dado tiempo a leerla, de Irlanda, indicando que cuando uno utiliza estas medidas de prevención, que son un cambio de paradigma, que no es ir a los adolescentes a las escuelas, que no son programas estructurados de arriba abajo, sino que son toda la comunidad une esfuerzos colaborativos y trabaja de manera unificada para tener un mejor desarrollo para niños y niñas, la prevención funciona. Es muy interesante. Pero es necesaria la colaboración de todos los actores clave en un territorio, no solamente de los psiquiatras, no solamente de los que hacen prevención, sino de todos en conjunto. El tema de moda, de pronto, o el tema por el que nos vamos mucho los medios de comunicación, habla de las drogas y de la polémica que hay en torno a las drogas en el planeta. Pero destaco lo que mencionas, o sea, violencia sexual, agresiones, depresiones, supongo, temas que tienen que ver con salud mental. O sea, el abanico es amplísimo. De ahí que me llama mucho la atención que lo que está haciendo el programa es convencer y acercarte de tal manera que
no quieras consumir drogas. No es que te lo prohíban, no es que tengas un remordimiento moral, es que simple y sencillamente no quieres, o que no se te pase por la cabeza el tener una agresión sexual o que puedas tener una mejor salud mental. Háblanos un poco en los ejemplos que tú nos quieras compartir de cómo lo hicieron. ¿Qué es lo que haces una vez que ya tienes identificados los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de protección? Y las acciones que tiene que hacer una sociedad en conjunto, porque esto último que mencionas es fundamental. No se puede simplemente con buenos deseos. Hay que ponerse a chambear, a jalarle, como decimos aquí en México. Eso es. Todo el mundo entiende a nivel de salud física y mental que los determinantes sociales son cruciales. Y sin embargo, esto no lo aplicamos a la prevención. ¿Esto qué quiere decir? Que uno es más vulnerable, depende del lugar donde viva. Depende de las características del barrio donde vive, de la escuela donde vive, de si hay violencia o no en el barrio, de si hay pobreza o no en el barrio. Todo el mundo entiende esto, pero a la hora de la prevención no se aplica. Entonces, desde Islandia aplicaron estas medidas de prevención ambiental. Es decir, vamos a intentar disminuir la pobreza en según qué barrios, vamos a intentar disminuir la vulnerabilidad de algunas de las personas. Vamos a dar, en Islandia lo que dijeron, vamos a dar a las familias, a todas las familias, un bono para que los niños y niñas tengan alternativas de ocio en donde se sientan bien. Vamos a dar a las familias la información necesaria para que ellos tengan un buen vínculo desde el inicio. No trabajamos con familias de los chavales de 15 o de los adolescentes de 15 y 16 años. Intentamos trabajar con las familias desde que están embarazados para decirles que un buen vínculo con ese niño o niña que van a hacer, con ese bebé, con ese infante o con ese adolescente, va a proteger a sus hijos e hijas de conductas de riesgo. Entonces, si todos trabajamos desde los pediatras, desde los profesores, desde las personas que programan las fiestas culturales, que no sean siempre dirigidas o que la diversión sea siempre a través del alcohol, si nos basamos en el urbanismo, a crear parques y jardines, lugares donde puedan realizar actividades deportivas al aire libre de forma gratuita, si nos dedicamos a que haya transporte gratuito que lleve a esos niños y niñas que sus padres no pueden a los lugares y a las canchas para que hagan deporte, si formamos a los entrenadores para que después del partido de fútbol no vayan al tercer tiempo y lo celebren con alcohol si son menores, para que no les den bebidas energéticas antes para que puedan ganar un partido, si enseñamos a esos adultos que están alrededor de los adolescentes a que sean un buen modelo, a que no beban desaforadamente para pasárselo bien. Si quitamos toda la publicidad que tiene que ver con drogas, sobre todo con el alcohol en el deporte o con el tabaco en los deportes, porque es un oxímoron, deporte y alcohol no van juntos y muchas veces los sponsors son de industrias alcoholeras, desgraciadamente, ¿no? Claro. Si cambiamos esos contextos, sin decir a los adolescentes nada, ellos ya van a crecer en un ambiente que ya no es propicio, que ya no invisibiliza el tema del tomar alcohol porque es normal, sino que no lo hace normal. Y ellos, por supuesto, imitan a los adultos y no lo van a hacer normal. En este oxímoron hay un asunto interesante en la contradicción, porque si bien uno puede llegar a ver, ya tabacaleras es difícil que lo vea patrocinando algo, pero sí ciertos productos de alcohol, las chelas, las cervezas, pues patrocinan el deporte en todos lados, ¿no? El box, el fútbol, el que tú quieras. Pero pienso también en las bebidas energéticas, pues que patrocinan fuertemente muchos de los deportes, particularmente deportes cool, deportes extremos. No se enojan las grandes compañías, no hay de pronto entre Planet Youth y entre un sistema pues también que busca la ganancia capitalista con grandes intereses, un choque de trenes, porque la idea es muy buena, pero en cuanto se empiezan a pisar intereses económicos hay quien se enoja y hay quien empieza a frenar el tema. ¿Han tenido problemas con esto? Todavía no. Qué bueno. Porque porque ellos son muy grandes y nosotros todavía, a pesar de estar, ¿no? Pero está creciendo. Países, somos muy pequeños. Ojalá
pudiéramos ir creciendo más y en ese choque de trenes pudiéramos presentar a la ciudadanía todos los estudios, todos los datos científicos, porque todo el modelo Planet Youth está basado en estudios científicos. Y uno de los estudios científicos más importantes es que cuanto menor es el niño o la niña que toma bebidas energéticas, más probabilidad tiene de tener problemas después con el alcohol. Es absolutamente lógico, pero es algo que todavía no, la ciudadanía no conoce. En cuanto estos estudios los podamos difundir cada vez más amplios y de alguna manera podamos contrarrestar esos Goliaths que son esas grandes industrias, seguramente, ¿no?, la sociedad se convertirá en una sociedad más sana. Hay bebidas isotónicas que son absolutamente buenísimas y que son las que ayudan al deporte, pero no las bebidas energéticas, que son las que destruyen todos esos valores del deporte. ¿Qué tan fácil puede llegar a ser para mucha gente que nos esté viendo, para periodistas incluso? A mí me llaman mucho la atención, pues varios de estos estudios, o poder conocer por zonas los avances, los resultados y algo bien interesante, el mapeo de los riesgos, porque insisto, pues no es lo mismo Lituania que España, que Islandia, que Chile, que México, hay problemas distintos y creo que son datos muy valiosos los que están haciendo ustedes. ¿Qué tan transparentes son? ¿En dónde puede uno encontrarlo? ¿Se puede encontrar de manera pública? En nuestra web, planetyouth.org, planetyouth.org, está en inglés y está en español. Estamos a punto de crear, porque nos falta, de crear un apartado donde vamos a colgar las evaluaciones que hemos estado haciendo. Tenemos evaluaciones en México, tenemos evaluaciones en Tarragona, tenemos evaluaciones en Estados Unidos, en Irlanda, en Lituania. Todavía son pocas porque Planet Youth nació prácticamente en el 2019 y básicamente acabamos de cumplir un ciclo de 5 años y cambiar las actitudes de la población, cambiar el paradigma en la prevención, no, como tú muy bien has dicho antes, no es una cuestión de días, sino que es una cuestión, lleva tiempo y sobre todo, si no hay constancia de realizar estas acciones de manera constante y a lo largo del tiempo, sabemos que la prevención no es eficaz. La prevención es educación y como tal, a nadie se le ocurre que educar a un niño sea 2 años, 3 años y ya está educado, sino que la educación llega 18 años y más, pues la prevención es exactamente lo mismo. El cambio cultural lleva tiempo, pero en 5 años y con la experiencia de Islandia y siguiendo los 10 pasos del modelo, aquellos territorios que se adscriban, que sean nuestros socios, ya pueden ver cambios y sobre todo una cuestión. Es que en el momento en que uno tiene un diagnóstico local de lo que está ocurriendo en su territorio, eso ayuda a los políticos a gestionar mucho mejor tanto los recursos humanos, comunitarios, como los recursos económicos. Porque en muchas ocasiones uno se da cuenta al tener el diagnóstico de que se están duplicando acciones y por lo tanto perdiendo dinero público, y cuando tenemos a todos los actores involucrados en el crecimiento de nuestros niños y niñas alrededor de una mesa pensando juntos, desde luego se unen esfuerzos y se ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Patricia Ross, directora de Planet Youth en Latinoamérica y en España, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Contracara. Muy buenas noches, Pati. Buenas noches a ustedes, muchas gracias. Gracias. Y bueno, después de la pausa, vamos a platicar de cómo Planet Youth está aplicándose ya en nuestro país. Hay algunos estados que han levantado la mano, algunos municipios también. El caso de Naucalpan, de hecho, que acaba de entrar al programa, el caso de Yucatán, el caso de Guanajuato. No es un asunto que se pueda solucionar de la noche a la mañana. Es algo que tarda en poder cocerse, en ver el resultado. Pero ¿sabe qué? Parece que vale la pena. Regresamos para ver cómo van aquí en México. Esto es Contracara, yo soy Luis Cárdenas, estamos en Heraldo Televisión.
Regresamos a Contracara aquí en Heraldo Televisión. Muy interesante lo que está sucediendo con Planet Youth y con este programa. Es un programa de prevención. Prevención universal, pero al mismo tiempo prevención selectiva, distinta en cada lugar del planeta que se va aplicando. Ya nos decía Patricia Rose antes de la pausa, empezó en Islandia, la idea fue en el 92, realmente se empieza a aplicar en el 98, llevan ya 22 años y hay buenos resultados. Por ejemplo, en Islandia los chavos pues deciden no drogarse o deciden no consumir sustancias, o si lo hacen de una manera extremadamente consciente. Y esto es bien distinto, o sea, el cielo y la tierra entre un programa de prevención que le apele solamente a la moral o al castigo divino o alguna cosa por el estilo. Bueno, pues aquí en México ya se aplicó Planet Youth en Guanajuato. Ya llevan algún tiempo con el programa, es un programa de muy largo plazo y le aprecio mucho al secretario de Salud allá en el estado que me tome esta comunicación aquí en Contracara, es Daniel Díaz Martínez. Daniel, gracias secretario por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Muy contento por la invitación, agradecido y pues a tus órdenes. Un saludo a tu auditorio. Oye, ¿qué les llama la atención de Planet Youth? ¿Desde cuándo lo implementaron en Guanajuato? Cuéntanos. Bueno, en la administración del gobernador Diego Sinue, que empieza en el 2018, empezamos a platicar, ¿no? Reconocimos que el tema de las adicciones es un problema que tenemos que atender. Y bueno, él había conocido como secretario de Desarrollo Social y Humano, había leído un par de artículos y ahora como gobernador los compartió con nosotros, reconociendo que es un problema de salud pública. Y en ese sentido nos trasladamos a Islandia. Literalmente conocimos de manera integral la implementación de Planet Youth allá en Islandia, sus orígenes, la manera en que se puede contextualizar, tropicalizar a nuestro estado, un estado de 6.2 millones de habitantes, con más de 1,5 millones de menores de 18 años. Todo un reto, pero ya tenemos desde el 2019, empezamos con 5 municipios, los municipios más grandes, que son León, Irapuato, Celaya, Guanajuato Capital y Silao. Y a partir de ahí, bueno, después sumamos 20 municipios más y actualmente los 46 municipios en el estado están trabajando con esta estrategia. Un avance muy importante es que todos los alcaldes de estos 46 municipios, independientemente del partido político al que pertenezcan, se han unido a esta estrategia, firmaron el convenio de colaboración y hemos levantado ya más de 130,000 encuestas Planet Youth para tener un diagnóstico situacional y a partir de ahí identificar los factores de riesgo y potencializar los factores protectores. ¿Qué ha salido en estas encuestas? Es muy interesante porque así como hay temas de drogadicción, hay temas que tienen que ver con asuntos familiares, con asuntos de salud mental. Ya nos explicaban allá desde el otro lado del planeta, desde Europa, Patricia Rose, la directora de América Latina y también de España, pues lo complejo que puede llegar a ser el factor de riesgo o los factores de riesgo que han encontrado en los 45 municipios, 45, ¿verdad? Municipios 46. De Guanajuato, 46. Sí, 46. Somos el primer estado que la implementa y sale algo muy similar a lo que estamos trabajando con ENCODAD y con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, con el Instituto Nacional de Salud Pública, que además nos permite tener información mucho más fidedigna. Mira, es un tema incluso cultural y de educación. La mayoría de los niños empiezan a experimentar con tabaco y con alcohol, que son drogas lícitas, pero lo empiezan a hacer alrededor de los 13 años en promedio en el estado de Guanajuato y en muchas ocasiones son proporcionadas por un mismo familiar, ¿no? Esa cuestión cultural que tenemos en México desde hace mucho tiempo de que mira, pruébalo aquí para que no lo hagas en tu casa. La verdad es que lo van a hacer en casa, y también lo van a hacer fuera de casa, en la calle, con los amigos. Entonces, estos elementos que nos permiten conocer qué niños se sienten amados, protegidos, cuidados por sus padres. Seguramente Patti te comentó estos 4 elementos que compartimos el 90% de los seres humanos, que son la familia como factor protector, pero también estas encuestas nos arrojan que cuando hay cierta disfuncionalidad en casa, cuando no los niños reciben amor, cuando
no hay una adecuada alimentación, cuando los niños no duermen lo suficiente, cuando los papás no saben dónde están, los niños se están poniendo en riesgo. No es de ninguna manera descubrir el hilo negro, pero sí saber a partir de la percepción de los propios pequeñitos que contestan esta encuesta con el consentimiento informado de sus papás, ¿no? Los niños que sufren bullying en la escuela, mira, decirte que el 25% de los niños en el estado de Guanajuato no quieren estar en la escuela, ¿verdad? Porque no tienen buen desempeño, porque sufren bullying, porque sufren agresiones. Y bueno, muchos de estos niños llegan a desertar de la escuela, lo cual ya no lo permitimos. Ahora damos un acompañamiento muy particular, muy personal a los pequeños y desde luego cómo coordinarnos con los municipios para el adecuado uso del tiempo libre, utilizando instalaciones deportivas para que ellos hagan deporte de manera estructurada o un tema cultural. Y bueno, el grupo de pares, que es muy importante, los amigos. En México los dichos son muy sabios, dime con quién andas y te diré quién eres, porque cuando ellos conviven con personas que fuman, que toman, que consumen vapeadores o alguna otra sustancia adictiva, ellos incrementan en 2 o 3 veces más la posibilidad de que lo hagan si todavía no han cumplido la mayoría de edad, porque es un tema también de neurodesarrollo, de alcanzar la madurez cerebral, y si nosotros los acompañamos hasta que cumplan la mayoría de edad, disminuye mucho la posibilidad de que ellos se enganchen con un tema de sustancias adictivas. ¿Qué calidad de vida tienen los chavos en Guanajuato? A ver, entiendo que la respuesta viniendo del secretario de Salud, y digo, al final de cuentas, te lo con respeto, secretario, pero pues de un político va a decir, no, estamos trabajando, vamos muy bien, etcétera. Pero la idea de las encuestas, justamente del programa Planet Youth, que me llama la atención, es darte cuenta de cuál es la bronca, ¿no? De dónde está el problema. Ya nos decías, pues, la bronca de dormir, la bronca de la unión familiar, del amor, de los valores básicos que puede llegar a tener un ser humano. Y Guanajuato, pues es un mosaico de cuestiones distintas. O sea, lo mismo el chavo que vive en León que el chavo que vive en Celaya, pues no necesariamente tienen las mismas condiciones, las mismas formas, los mismos accesos, los mismos privilegios. Dime, ¿qué tan felices son los chavos en Guanajuato con estos resultados? ¿Qué calidad de vida hay para saber cuáles son los focos rojos en donde hay que mejorar, secretario? Fíjate que mi trabajo es mucho más técnico que político, y lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos que resolver un problema que se ha dejado crecer en los últimos 20 años. En Islandia se inició hace 20 años. ¿Cuál es el primer momento o el mejor momento para iniciar Planet Youth? Yo creo que era ayer, ¿no? Pero finalmente hay que hacerlo. Es como cuando te preguntas cuándo es el mejor momento para sembrar un árbol, pues es ayer. Pero bueno, lo estamos haciendo, y déjame decirte que el 85% de los niños que viven en el estado de Guanajuato tienen importantes factores protectores en su casa, en la familia, en la escuela, en el grupo de los amigos. Pero justamente en ese 15%, Luis, están los niños que tienen muchas posibilidades de sufrir depresión, ansiedad, riesgo suicida, violencia, deserción escolar, embarazo en la adolescencia, o la posibilidad de unirse a un grupo delincuencial y desde luego delinquir. Es por eso que vamos a fortalecer y a potencializar esos factores protectores del 85% de los niños que lo tienen, y estamos en búsqueda de cómo podemos resolverle esa situación al 15% de los niños que no se sienten amados, cuidados, respetados, que no tienen la posibilidad de ir a la escuela. En fin, justamente este programa nos ayuda a tener un diagnóstico, a ver la sociedad como paciente y a focalizar nuestras acciones y nuestro presupuesto, que creció muchísimo. Somos en este momento el único estado que le invierte esta cantidad de dinero que te voy a comentar, más de 165 millones de pesos, a un programa de prevención de adicciones, sin dejar de atender a quienes ya tienen un problema con sustancias adictivas. Entonces, créeme, estamos involucrando a los padres de familia, a los educadores, a autoridades municipales, a los medios de comunicación, a los empresarios, para que ellos se empoderen de este proyecto, tal como sucedió en Islandia, y pueda dársele continuidad, porque es un proceso y necesitamos hacer algo diferente. Haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes.
Empieza 2019, de 2020, 2021, 2022, 2023, llevamos 4 años. Me sorprendió porque no es un programa que tenga un resultado al día siguiente, es un programa que hay que dejarlo madurar, que hay que dejarlo crecer, que hay que estarlo cuidando, que hay que estarlo alentando, que hay que estarle metiendo, invirtiendo. No es una cuestión sencilla, no es una cuestión sexenal, es una cuestión pues que va a un muy, muy largo plazo. Son 4 años, para algunas personas podrá ser muchísimo. La verdad es que ya veíamos el caso de Islandia, se tardaron 22 años en empezar a ver ciertos resultados como los que tienen hoy día. En estos primeros 4 años, ¿qué han visto? ¿Cuáles son los avances, si es que hay algunos a destacar? ¿Cuáles siguen siendo los retos que dicen, no, bueno, para esto falta todavía un friego, secretario? Sí, Luis, fíjate que hay importantes avances, es un proceso, la verdad es que es un proceso que lleva su tiempo, por eso es importante garantizar la continuidad a través de la propia sociedad. Yo te mencionaba que los 46 municipios con quienes hemos constituido estas mesas multidisciplinarias para darle seguimiento lo han adoptado perfectamente bien, lo hemos dado a conocer en todas las escuelas, desde las primarias, las secundarias, muy bien aceptado por los padres de familia. Y algo muy importante, saber que la mayoría de los niños de Guanajuato tienen factores protectores, valores, principios, educación, alimento. Los padres saben dónde están. Y aún así reconocemos que tenemos un problema importante en ese sentido y que no queremos dejarlo crecer, no queremos perder niños en el tema de las adicciones, no queremos resolverlo de manera reactiva teniendo solamente centros de rehabilitación o anexos famosos que tú sabes que la mayoría de las veces no se resuelve así esta problemática, si no estuviéramos como está el país actualmente. Entonces creo que esos son los primeros resultados que ya arroja la encuesta, el saber el estado en el que viven los niños en el estado de Guanajuato y finalmente que haya sido adoptado y adaptado a los 46 municipios que tiene el estado y la gran aceptación que ha tenido en el estado de Guanajuato, sabiendo que, como bien comentas, es un proceso que se va a llevar varios años, que está basado en evidencia científica, que tiene una metodología que es reproducible, que se puede adaptar perfectamente, porque más de 30 municipios de nuestro estado tienen menos de 100,000 habitantes. Tú me podrás decir, es que Islandia es un país muy chiquito, con una cultura diferente, pero se traduce en una mejor calidad de vida. Y yo preguntaría, ¿quién no quiere una mejor calidad de vida? Es parte de la estrategia del estado de Guanajuato para atender las causas de las causas, es decir, las determinantes sociales, la reconstrucción del tejido social. Hay mucho que trabajar, es un esfuerzo sostenido, constante, que ha sido muy bien aceptado por la ciudadanía en el estado de Guanajuato y que estoy seguro que en un futuro no muy lejano vamos a poder alejar a los niños del tema de las adicciones. La idea es que ningún niño antes de que cumpla la mayoría de edad experimente siquiera con alcohol, tabaco o vapeadores, que se les ha engañado a los niños diciéndoles que eso no les hace daño. Sí les hace mucho daño y también se enganchan y son la puerta de entrada para que después experimente con otro tipo de sustancias adictivas. Creo que en ese sentido Guanajuato no solo está innovando, sino está adoptando las mejores prácticas que se conocen al respecto en el mundo. Oye, dime algo, en cuanto a las acciones que se han venido aplicando, hay un asunto que me gustaría que pudieras compartir, si es que conoces alguno, seguramente no uno, sino varios, pero hablamos de manera general y yo quisiera acercar el ente y poner algún caso específico, algún caso inclusive hasta anecdótico, porque pues esto va cambiando poco a poco la vida. O sea, cómo se fue implementando algo en cierta comunidad, si hubo o no hubo reticencia en un primer momento de los padres de familia. Compártenos algo, o sea, algo que te haya tocado vivir en este programa Planet Youth, secretario. Luis, estamos haciendo foros regionales y en cada uno de los foros la participación de los alcaldes es bien importante. Antes, como tú bien lo dices y lo reconozco, muchos políticos solamente iban y se tomaban la foto. Ahora están totalmente involucrados, hablan desde la experiencia local, de qué fortalezas tienen en su
comunidad y qué riesgos también han identificado. Entonces, escuchar a alcaldesas, alcaldes, a padres de familia, a los padres de familia que cuando vamos a estos foros regionales por alguna razón un alcalde no puede ir y el padre de familia me dice, doctor, esto debería estar escuchándolo aquí el alcalde involucrado. Yo les platico, estamos involucrados, estamos trabajando en una mesa interinstitucional, hay mucho trabajo detrás de dar a conocer esta estrategia, Luis, y de verdad que me da muchísimo gusto ver a los alcaldes como líderes del municipio, de su comunidad, estar hablando de lo que se está haciendo actualmente en su comunidad, con su gente, en las escuelas, trabajar en el Día de la Prevención, que ellos mismos organizan, visitando escuelas, visitando fábricas, a los padres de familia, escuchar hablar a los padres de familia de cómo se involucran ellos en la vida de los adolescentes, cómo le han hecho incluso para hacer que sus hijos pasen menos horas en dispositivos electrónicos conviviendo con otras personas. Créeme, el cambio se está dando poco a poco, seguramente vamos a tener muchas historias de éxito, pero esto, porque conozco el trabajo de todos los estados al respecto, no se ha hecho en ninguna otra entidad federativa. Me da muchísimo gusto que Yucatán, que Naucalpan, que Guatemala, que Chile, que Argentina, a partir de venir a Guanajuato, empiecen a implementar esta estrategia, porque repito, no es que sea algo novedoso, está basado en las mejores prácticas que se conocen en el mundo, con un modelo que ya tiene resultados, que se puede mostrar y que es fácilmente reproducible entre la comunidad mexicana, particularmente en Guanajuato. Oye, finalmente, ¿qué otros temas ven peligrosos? O sea, deja tú el tema de la droga, que entiendo es de los más importantes, el tema de prevención, que es de los más importantes, pero pues hay también algunos otros focos dentro de las encuestas que están haciendo. ¿Cuál es el otro asunto que preocupa al Estado en particular, más allá del primordial, que es el de las drogadicciones y el del abuso de sustancias? Como una consecuencia positiva de la implementación de Planet Youth, que es un basado en prevención de adicciones de atención primaria a la salud. Mira, ahí estamos viendo el tema de la deserción escolar que te mencioné. Okay. El tema del riesgo suicida y creamos plataformas para tener un psicólogo en línea a las 24 horas del día a disposición de todos los habitantes de este estado. El tema de la violencia, del riesgo suicida, del embarazo en adolescentes y eso que te mencionaba, la posibilidad de que un niño se una a un grupo delincuencial o que empiece a delinquir de manera experimental o jugando, esos son temas que se irán resolviendo. Por eso lo vemos como una estrategia fundamental de la reconstrucción del tejido social. Por otra parte, ellos adquieren estilos de vida más saludables en un país donde prácticamente 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso, obesidad o malnutrición. Entonces, al involucrarlos cada vez más en estilos de vida saludables, al estar midiendo a través de encuestas el desarrollo, en la vida de los jóvenes todo cambia muy rápido. Acuérdate, en la pandemia yo te lo ejemplifico de la siguiente manera. Mi hijo tenía 14 años, estaba muy bajito, hoy tiene 17 años y es mucho más alto que yo, pero no solamente es alto, piensa de manera totalmente diferente. Por eso trabajamos en el neurodesarrollo en los primeros 1000 días, en un embarazo saludable, les damos seguimiento durante toda la infancia hasta la adolescencia, pero no los vamos a soltar a partir de que nos quedan muy claros los beneficios de Planet Youth, de promover en ellos el arte, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, las matemáticas, los estilos de vida saludables en general, pero haciendo responsables a sus padres. Acuérdate aquella frase que muchos conocemos donde la mamá o el papá nos decía es que ya no puedo controlar a mi hijo. Les damos herramientas a través de crianza positiva, por ejemplo, para que ellos puedan desde el hogar identificar riesgos y apoyarse con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, con un profesional de la salud mental. Hemos triplicado el número de profesionales de la salud mental que se encargan del tema de las adicciones, lo cual no sucede en otra parte del país. Tenemos la tasa de psicólogos más alta por cada 100,000 habitantes, pero se tiene que invertir, si no es solamente demagogia, y esperamos ver resultados. Ojalá que sea así. Secretario, mil gracias. Es Daniel Díaz, el secretario de Salud allá en Guanajuato. Enhorabuena y bueno, pues mucho éxito. Ojalá que podamos estar hablando de otras realidades dentro de poco. Ojalá que así sea, Luis, ojalá que esto tenga continuidad. Yo los invito a que conozcan Guanajuato, que vengas un día y que literalmente en persona conozcas lo que hemos implementado en Guanajuato con el acompañamiento de Islandia y de Patti Ross desde España, a quien le mando un saludo desde acá a la distancia. Te agradezco muchísimo y estamos como siempre a tus órdenes.
Al contrario, gracias. Es el secretario de Salud allá en Guanajuato, Daniel Díaz. Oiga, pues ahí hay más información en planetyouth.com. La verdad, la neta es que es un programa interesante. No es un programa de la noche a la mañana, es un programa que tarda mucho en desarrollarse, pero es un programa que tiene un eje particular y es el eje del bienestar. Vale la pena echarle un ojo y si usted quiere tener ayuda o más información, pues ingrese ahí en planetyouth.com. Yo soy Luis Cárdenas, esto fue Contracara. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, descanse y nos vemos muy pronto en la próxima. Bye bye.